Un telescopio apuntando al útero cósmico. El viento patagónico trazaba círculos sobre el valle, como si las ráfagas obedecieran a un compás invisible. Daniel observó el mapa desplegado sobre el capó del auto. Un laberinto de líneas quebradas marcaba el camino hacia la ecovilla semilla cósmica. Más allá de los cristales empañados, la estepa se desgarraba en grietas de basalto, y el cielo, pálido y opresivo, parecía contener la respiración. Apretó el volante, recordando las palabras del correo anónimo recibido 3 semanas atrás. En este lugar, las estrellas no se miran, se escuchan. La voz de su abuelo resonó en su memoria, nítida como el cristal de un ocular pulido. La astronomía no es sobre estrellas, Daniel, es sobre los vacíos que las conectan. El viejo le había regalado su telescopio en su 10º cumpleaños, horas antes de que un infarto lo convirtiera en otro cuerpo celeste apagado. Desde entonces, Daniel buscaba en el cosmos aquel vacío que su abuelo nombraba, un hueco que justificara el azar de la muerte, la indiferencia del universo, pero solo encontraba ecuaciones. El auto avanzó por un sendero flanqueado por coirones que se inclinaban en ángulos perfectos, como si una mano gigante los hubiera alineado con esmero geométrico. De pronto, tras una curva, la villa emergió. Casas de adobe y troncos de lenga, techos curvos cubiertos de enredaderas de mutisia, cuyas flores anaranjadas palpitaban al ritmo del viento. Paneles solares relucían como escamas de serpiente, y molinos de viento giraban en sincronía hipnótica. Todo parecía diseñado por un arquitecto obsesionado con fractales. Daniel apagó el motor y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a algo más, un dulzor metálico, como cobre pulverizado. La ecovilla semilla cósmica se alzaba en un valle remoto de la Patagonia, rodeada de cerros basálticos que la protegían como fauces pétreas. Sus 19 cúpulas de adobe y madera de lenga, una por familia, brillaban al sol con un tono dorado enfermizo, como si la tierra estuviera impregnada de pirita. Cada estructura seguía un diseño sagrado, sin ángulos demasiado rectos, sin puertas con cerraduras, solo cortinas de lana tejida con motivos de constelaciones que nunca existieron. La líder de semilla cósmica, Salvia, lo guió por senderos de piedra musgosa. Los habitantes, adultos jóvenes con ropas de lana cruda y niños que jugaban en silencio, lo observaban con sonrisas que no alcanzaban los ojos. Notó que llevaban collares con cuentas talladas en forma de ojo triángulo, el mismo símbolo que adornaba la llave de su cabaña. Los moradores, 19 núcleos familiares de ojos verdes idénticos, se movían en sincronía. Cultivaban quinoa en círculos concéntricos, regaban huertos de calé que crecían en espirales áureas y tejían ponchos con lana de ovejas que solo pastaban de noche. Recibían turistas, hambrientos de autenticidad, curiosos de ciudad, en cabañas hexagonales con nombres como Morada del Solsticio o Refugio del Equinoccio. Les servían guisos de raíces andinas y les hablaban de armonía cósmica, pero evitaban mencionar 2 reglas: no caminar solo al anochecer, no preguntar por el observatorio. La energía se generaba mediante paneles solares de cristal ahumado que brillaban como pupilas gigantes al mediodía, y aerogeneradores silenciosos cuyas aspas giraban incluso sin viento, impulsadas por corrientes que los instrumentos de Daniel no podían medir. El agua provenía de un arroyo subterráneo que los niños llamaban la vena de la tierra y que olía a azufre y menta salvaje. En el centro del asentamiento, oculto tras un bosquecillo de ñires retorcidos, se erguía el observatorio, una estructura de piedra basáltica pulida, sin ventanas ni puertas visibles. Los turistas recibían folletos que lo describían como un antiguo refugio tehuelche. Perros grabados en sus muros, espirales, ojos triángulo, figuras humanoides con extremidades de raíz, no coincidían con ningún arte indígena registrado. Por las noches, desde su interior, emanaba un canto gutural que los habitantes atribuían a los espíritus del viento. Los niños de la villa, 19 en total, 1 por familia, jugaban en silencio. Construían molinillos de viento con huesos de guanaco y recitaban rimas en una lengua que sonaba quechua mezclado con latín medieval. Semilla siembra, semilla crece, el que mira al cielo, raíz le nace. Daniel recordó que en la UBA sus profesores lo llamaban el hereje de Laplace.
Mientras sus compañeros se perdían en probabilidades y modelos climáticos, él descreía de las certezas. ¿Cómo confiar en un universo que permitía que un hombre bueno muriera en un sillón de cuero con un antiguo telescopio en las manos? Su tesis sobre anomalías gravitacionales en cúmulos estelares era, en el fondo, una carta de amor a lo irracional. Pero esta vez no era una ecuación lo que lo traía al valle, sino una coordenada cifrada en el correo anónimo: 62 grados 25 sur, 71 grados 32 oeste. El mismo lugar donde, según leyendas tehuelches, el cielo se hunde en la tierra como un cuchillo en grasa. Aquí cultivamos más que vegetales, dijo Salvia, señalando un huerto donde las hojas de calé crecían en espirales perfectas. Cultivamos relaciones, con la tierra, con el cielo y con lo que hay entre ambos. La cabaña del Fresno era redonda, sin esquinas, con ventanas hexagonales que filtraban la luz en prismas caleidoscópicos. Daniel desempacó el telescopio con cuidado ritualístico, un Zeiss Telementor de latón pulido y engranajes expuestos, heredado de su abuelo. La montura ecuatorial de hierro fundido aún conservaba las muescas de sus ajustes obsesivos, y el tubo, grabado con constelaciones, olía a aceite de ballena y nostalgia. Al encajar el ocular de cuarzo negro, una modificación del abuelo para ver lo que se esconde entre las estrellas, un escalofrío le recorrió las manos. Después encontró un libro en el estante de Rowley, Crónicas de la Sociedad Alquímica Austral, 1894. En la portada, un grabado mostraba el valle surcado por líneas de fuerza que convergían en el observatorio de piedra. Al caer la tarde, mientras caminaba hacia el baño comunal, vio un grupo de habitantes arrodillados junto a un arroyo. Cantaban en una lengua gutural y sus manos dibujaban símbolos en el agua. Las ondas que creaban no se expandían en círculos, sino en ángulos rectos. La primera noche, Daniel intentó trazar el horizonte con su brújula. La aguja giraba en espirales lentas, como si el norte magnético hubiera sido borrado. Decidió entonces apuntar el telescopio hacia Orión, cuya alineación con el eje terrestre era el motivo de su viaje. Pero al mirar por el ocular, un escalofrío le recorrió las vértebras. Las estrellas del cinturón titilaban en código Morse: SOS. Y luego, como si un interruptor cósmico se accionara, todas las constelaciones se apagaron. La noche se volvió tinta densa, salpicada solo por el fulgor verdoso de los aerogeneradores. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro, proveniente del observatorio de piedra: ¿vienes a aprender o a ser lección? Al regresar a la cabaña, notó que el libro de la Sociedad Alquímica estaba abierto en una página que no había tocado. El texto, escrito en una mezcla de latín y alemán antiguo, describía un ritual para tejer el velo entre los planos. En el margen, una nota a lápiz: el mago no crea, edita. Mientras copiaba el símbolo del ojo triángulo en su cuaderno, la lámpara de sal de la cabaña parpadeó. En ese instante fugaz de oscuridad, su sombra en la pared no lo imitó, se quedó mirando hacia el observatorio. La danza de las sombras y las raíces. Las mañanas en la Ecovilla eran un teatro de normalidad cuidadosamente ensayado. Los habitantes cosechaban quinoa en hileras impecables. Los niños tejían canastas con juncos y el aire vibraba con el zumbido de abejas que trazaban trayectorias hexagonales entre las flores. Pero Daniel había aprendido a mirar entre las cosas. Al atardecer, mientras el sol se desangraba tras los Andes, las sombras de los habitantes se alargaban más de lo debido. No seguían las leyes de la perspectiva, se retorcían como gusanos en un anzuelo o se despegaban del suelo para reptar hacia el observatorio. Una tarde, mientras Salvia explicaba el sistema de compostaje, Daniel vio cómo la sombra de ella se arrastraba hacia su tobillo, fría y viscosa, como alga marina. Retrocedió, pero Salvia solo sonrió. Las sombras aquí son fértiles, no las pises. Esa noche, en la cabaña del Fresno, Daniel dibujó el símbolo del ojo triángulo en su cuaderno usando tinta mezclada con ceniza del fogón. Al trazar la última línea, la pared frente a él respiró. El adobe se abrió en una grieta delgada y por ella brotó una enredadera de mutisia que floreció en segundos, sus pétalos anaranjados brillando con luz propia. La planta emitía un sonido, un latido bajo, como un corazón enterrado. Editar la realidad o ser editado por ella,
susurró una voz desde la grieta. Cerró el cuaderno con fuerza. Al abrirlo de nuevo, la página estaba en blanco, pero la enredadera seguía allí pulsando. El canto de los sin rostro. Los sueños llegaron como invasores. En ellos, Daniel caminaba por un bosque de árboles invertidos, raíces como dedos huesudos apuntando al cielo, copas enterradas en la tierra. En el centro, el observatorio de piedra brillaba con luz negra y una figura con máscara de plata, el mago, tallaba símbolos en el aire con un cincel de estrellas. «Tú cultivas ecuaciones, yo cultivo mundos», decía la máscara, y su voz era el crujir de hielo en un glaciar. Pero toda cosecha requiere sacrificio. Al despertar, Daniel encontró su piel marcada con surcos finos, como si las raíces de sus sueños hubieran crecido bajo su epidermis. Esa misma mañana descubrió el primer cadáver. Era un zorro gris tendido junto al arroyo. Su cuerpo estaba intacto, pero la sombra que proyectaba no era la de un zorro, era una silueta humana arrodillada, las manos en posición de súplica. Al acercarse, Daniel vio que las plantas alrededor del cadáver crecían en espirales perfectas, como obedeciendo un mandato geométrico. «No toques lo que no siembras», advirtió un habitante detrás de él. Era un hombre joven, de nombre Roble, que cargaba un haz de leña. En su cuello, el collar del ojo triángulo brillaba con un fulgor opalescente. «Aquí está la muerte, es permacultura». El experimento prohibido. La cuarta noche, Daniel decidió probar los rituales del libro de la Sociedad Alquímica. En el suelo de la cabaña dibujó un círculo con sal de los salares patagónicos y colocó en el centro su telescopio. El cuaderno abierto en la página del ojo triángulo y una rama de calafate con bayas secas. Recitó las palabras en latín que había traducido a medias. Per speculum et umbra vocote magister. El aire se espesó. Las llamas de la lámpara se congelaron en forma de cristales y el telescopio comenzó a girar solo, apuntando no hacia el cielo, sino hacia el suelo. Al mirar por el ocular, Daniel contuvo un grito. Bajo la tierra, a kilómetros de profundidad, se extendía un vacío estrellado. Orión, Tauro, las Pléyades, todas las constelaciones estaban allí, girando en una bóveda invertida. Y en el centro, un agujero negro del tamaño de un puño latía como un útero cósmico. «No deberías jugar con espejos rotos», dijo una voz a su espalda. Era su propio reflejo, pero no el del espejo de la cabaña. Su doble estaba de pie en la pared, despegado de cualquier superficie, vestido con un traje del siglo XIX y ojos sin pupilas. «Somos jardineros, Daniel», dijo el reflejo, señalando el telescopio, «y tú acabas de regar una semilla de oscuridad». Antes de que pudiera responder, el suelo tembló. Los aerogeneradores rugieron como bestias heridas y los paneles solares estallaron en lluvias de silicio. Daniel corrió hacia la ventana. En el observatorio, las piedras basálticas se habían reorganizado en una pirámide perfecta y de su vértice brotaba una columna de luz violeta que perforaba las nubes. La confesión de Salvia. La encontró en el huerto de Calais espiralado, cavando con las manos desnudas. «Sabías», acusó Daniel, mostrándole las marcas en su piel. «Esto no es una ecovilla, es un laboratorio». Salvia se limpió la tierra de las manos. Sus uñas estaban negras, como si hubiera excavado en carbón. «¿Crees que la permacultura solo sirve para cultivar lechugas?», sonrió con sonido seco de hojas trituradas. «Aquí cultivamos realidades, y tú, querido astrónomo, eres el abono perfecto». Le explicó entonces la verdad. Las 19 familias eran los elegidos del mago, entidades que habían trascendido su humanidad al fundirse con la ecovilla. Cada uno era un órgano en el cuerpo de un cosmos menor, cultivado durante siglos. «El observatorio no es un edificio, es una aguja», dijo Salvia, señalando la pirámide de piedra. «Teje en el telar de este universo y lo conecta con otros. Y tú, con tus símbolos y tus ecuaciones, estás acelerando la cosecha». Salvia examiné el telescopio en la cabaña de Daniel. «Tu abuelo entendió demasiado tarde que algunas herramientas no son para usar, sino para dejarse usar por ellas. Este telementor». Y Salvia deslizó un dedo sobre el grabado de Orión. «No es un telescopio, es un sismógrafo cósmico. Sin darte cuenta, acabas de despertar un terremoto astral».
umbral de la pirámide. La luz violeta que emergía del observatorio no iluminaba, devoraba. Cada haz era una serpiente de radiación antigua, mordiendo el cielo hasta dejarlo en carne viva. Daniel avanzó hacia la estructura, empujado por un vértigo que no era suyo. Bajo sus pies, la tierra cantaba en una frecuencia que le quebraba los dientes. Salvia lo esperaba en la entrada. Su silueta recortada contra el fulgor morado ya no era humana. Su cuerpo se alargaba y contraía como un tentáculo de sombra, y donde debían estar sus ojos ardían dos hoyos que mostraban el vacío estrellado bajo la tierra. «Es hora de podar lo innecesario», dijo con voces superpuestas, como un coro de insectos en enjambre. «Tú decides, ser la tijera o la rama cortada». Dentro, el observatorio era un vacío geométrico. Las piedras basálticas flotaban en ángulos precisos, formando una escalera espiral que descendía hacia el corazón del agujero negro que Daniel había visto a través del telescopio. En cada peldaño, grabados mostraban a magos de épocas distintas. Un chamán tehuelche con máscara de obsidiana, un jesuita del siglo XVII portando un crucifijo invertido y su abuelo con el telescopio en manos. El reflejo, el mago vestido de siglo XIX, apareció a su lado, caminando sobre el aire como si las leyes de la gravedad fueran una sugerencia. «Cada cosecha requiere un sacrificio», dijo, señalando los grabados. «Tu abuelo lo entendió. Por eso se dejó morir, para no ser herramienta de poda». Daniel quiso gritar, pero su voz se quebró en ecos. El jardín de realidades. Al pie de la escalera, el agujero negro no era un vacío, era un útero. Flotaban en él miles de esferas de cristal, cada una conteniendo una versión de la ecovilla. En una, los habitantes eran esqueletos cubiertos de enredaderas. En otra, niños sin rostros regaban huertos de huesos. En una tercera, el propio Daniel, envejecido y con máscara de plata, tallaba símbolos en el aire. «Esto es lo que cultivas», rugió el mago, extendiendo sus manos. «Universos en conserva, realidades estériles. ¿Crees que tu ética es más que un capricho de primate?» Daniel cayó de rodillas. Las visiones lo atravesaban. Sentía el dolor de cada Daniel alterno, el instante en que cada uno había aceptado ser el mago. Uno a uno, los habitantes de la villa aparecieron alrededor suyo, sus cuerpos deshilachándose en hilos de luz violeta que se enredaban en la pirámide. «Somos las raíces», cantaron al unísono. «Tú eres la savia». Roble, el joven del collar opalescente, se desintegró primero. Sus ojos estallaron en semillas de luz que se incrustaron en las paredes. Luego una mujer embarazada cuyo vientre se abrió para liberar un racimo de estrellas recién nacidas. Daniel vomitó bilis y lágrimas. La elección del jardinero. El mago lo tomó del mentón, obligándolo a mirar el útero cósmico. «Hay dos caminos, astrónomo», susurró, mientras con su otra mano extraía del pecho de Daniel un hilo brillante. «Su recuerdo del abuelo muerto. Puedes sembrar este dolor aquí». Apretó el hilo hasta hacerlo sangrar luz y crear un nuevo ciclo. Arrojó el hilo al vacío. En su caída, el recuerdo germinó. El telescopio del abuelo creció como un árbol metálico, sus ramas perforando las esferas de cristal. Las realidades colapsaron una tras otra y el útero cósmico comenzó a sangrar oscuridad. «O puedes pudrirte con tu moralidad», terminó el mago, mientras el piso cedía bajo ellos. «Pero apúrate, hasta los agujeros negros tienen fecha de caducidad». Daniel se aferró al telescopio. El metal quemaba, pero el dolor era familiar. El mismo que sintió a los 10 años abrazando el cadáver aún caliente de su abuelo. En ese instante lo entendió. La ecovilla no era un laboratorio, era un fósil. El último estertor de un universo viejo usando su agonía para gestar realidades parásitas. «No quiero ser tu semilla», gritó Daniel, y con un movimiento ciego clavó el telescopio en el ojo triángulo que ahora latía en el centro del útero. La cosecha de la luz. El universo sangró. El observatorio estalló en esquirlas de tiempo y Daniel cayó. Cayó a través de capas de realidad. Vio Salvia convertida en un árbol de nervios y telarañas, a los niños del huerto envejecer y rejuvenecer en bucle, a su propio reflejo multiplicándose en espejos rotos. Cuando el suelo lo recibió, era el frío basalto de la ecovilla, o lo que quedaba de ella. Las casas de adobe se derretían como cera bajo un sol negro. Los aerogeneradores yacían retorcidos, sus aspas convertidas en huesos gigantes.
De los habitantes solo quedaban collares vacíos y montículos de ceniza que olían a pino quemado. En el centro, donde estuvo la pirámide, ahora había un cráter. Dentro, el telescopio del abuelo, intacto, y junto a él, una figura con máscara de plata que le tendía la mano. «Bienvenido a la siguiente siembra», dijo la figura con la voz de Daniel. Las constelaciones que respiran. Regresó a Buenos Aires en un amanecer de ceniza. La ciudad se alzaba ante él como un cadáver eléctrico, sus rascacielos cicatrices en la piel del cielo. Daniel cargaba el telementor en una funda de lona gastada, el mismo que una noche de infancia había apuntado hacia Orión con manos temblorosas. Ahora el metal estaba frío, demasiado frío, como si hubiera absorbido el vacío del útero cósmico. En su departamento de San Telmo, entre ecuaciones pegadas con cinta en las paredes y tazas de café petrificadas, Daniel intentó reanudar su vida. Pero las estrellas ya no eran puntos de luz, eran poros. Por las noches, al desplegar el telescopio en la terraza, el firmamento se convertía en una membrana translúcida. Detrás de ella, algo respiraba. A veces, dedos de sombra acariciaban la bóveda desde el otro lado, dejando estrías que los astrónomos de la facultad atribuían a basura espacial. Él sabía la verdad. Eran uñas. ¿Vienes a aprender o a ser lección?, le susurraban los surcos de la luna llena en la voz de Salvia. Los espejos de su baño sudaban un líquido espeso, negro como alquitrán estelar. Su reflejo ya no lo imitaba, se limitaba a observar, cruzado de brazos, con los ojos convertidos en ojo triángulo brillantes. Una madrugada, Daniel rompió todos los cristales de su departamento. Al día siguiente, los fragmentos lo seguían por las habitaciones, flotando como plancton en un mar invisible. En la facultad, sus colegas murmuraban. El hereje de Laplace perdió el juicio, decían. Él les mostraba fotos de la ecovilla, pero en las imágenes solo se veía un páramo yermo, sin rastro de adobe ni aerogeneradores. Hasta que un día, al volver una foto hacia la luz, las espirales del Calais aparecieron en negativo, y los habitantes sin rostro le observaban desde el papel. El insomnio lo llevó a deambular por el jardín botánico. Entre helechos prehistóricos, encontró a un niño dibujando símbolos en la tierra con un palo. El dibujo era familiar, el ojo triángulo. «¿Quién te enseñó eso?», preguntó Daniel, arrodillándose. El niño señaló el cielo. Sobre ellos, pájaros planeaban en círculos perfectos, sus alas formando un pentagrama invertido. «El señor de las raíces dice que pronto cosechará», contestó el niño, y corrió a perderse entre los árboles. Esa noche, Daniel apuntó el telescopio hacia el corazón de la ciudad. A través del ocular, los edificios se descompusieron en filamentos de luz violeta, revelando una pirámide de piedra basáltica donde debía estar el obelisco. En su cúspide, una figura con máscara de plata sostenía un reloj de arena donde caían estrellas en lugar de granos. «Toda cosecha requiere un sacrificio», dijo la figura, y Daniel reconoció su propia voz. Cuando la policía lo encontró al amanecer, estaba desnudo en la Plaza de la República, trazando ecuaciones con tiza roja alrededor del obelisco. Los símbolos coincidían con los del observatorio de la ecovilla. Terminó internado en un hospital psiquiátrico, donde las sombras de los médicos se arrastraban por las paredes como sanguijuelas, y los ventiladores giraban al ritmo de susurros en latín. En su habitación acolchada, Daniel escribe en las paredes con uñas y sangre. Las frases son siempre las mismas. El mago no crea, edita. Las estrellas tienen hambre. El abuelo tenía razón. A veces, en los momentos de lucidez que él llama tregua del cosmos, mira por la ventana blindada. Las constelaciones parpadean en código Morse, repitiendo la misma secuencia. SOS. Pero ya no sabe si es una advertencia o una invitación. El telescopio reposa en el depósito de evidencias, cubierto de polvo. Los guardias juran que por las noches gira solo, apuntando siempre al sur, hacia la nada, hacia el lugar donde, en algún plano de realidad, una ecovilla sin nombre espera a su nuevo jardinero.